Muy buenas noches. Estamos en un programa de garantías ambientales. El tema que hoy vamos a analizar es sobre organismos genéticamente modificados o transgénicos. Un organismo genéticamente modificado es aquel cuyo material genético es manipulado y ha sido alterado deliberadamente. Hay ejemplos diversos, desde cepas comerciales de levaduras, modificadas por irradiación, allá en los años 50, animales como ratas de laboratorio, plantas, microorganismos y otra serie de individuos que han sido genéticamente alterados. La Organización Mundial de la Salud expresa que los organismos genéticamente modificados incluyen genes diferentes insertados en forma diferente. Esto significa que cada alimento genéticamente modificado y su inocuidad deben ser evaluados individualmente y que no es posible hacer afirmaciones generales sobre inocuidad, o sea, que no hacen daño, de los alimentos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Además, no se ha demostrado efectos sobre la salud humana como resultado del consumo de dichos alimentos por la población en general. El uso continuo de evaluaciones de riesgo en base a los principios del Códex y donde corresponda, incluyendo el monitoreo post-comercialización, debe tomar la base para evaluar la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, los grupos detractores del uso de transgénicos tienen una concepción diferente al afirmar que los organismos genéticamente modificados pueden alterar y contaminar los cultivos naturales por polinización de esos cultivos, ya sea por viento, por insectos o por aves. Los organismos genéticamente modificados también podrían afectar la salud humana, produciendo alergia, resistencia a los antibióticos, entre otros. La posibilidad de usar intensivamente insecticidas a los que son resistentes los transgénicos hace que se vean afectadas y dañadas las especies colindantes. Además, el hecho que la misma empresa de organismos genéticamente modificados que provee al agricultor de la planta de insecticidas y de herbicidas ha hecho que estas plantas transgénicas estén adaptadas a dichos productos químicos que ellos comercializan y viceversa. Por tanto, el agricultor dependerá de forma exclusiva de una sola empresa proveedora. El monopolio en el suministro conlleva a la imposición de precios y a condiciones de explotación. Quienes fomentan el uso de organismos genéticamente modificados los consideran ventajosos porque producen mejoras en el proceso industrial, ya que tienen gran versatilidad en la ingeniería, puesto que los genes que se incorporan al organismo huésped pueden provenir de cualquier especie, incluyendo bacterias. Además, se puede introducir un solo gen sin que esto interfiera con el resto de los genes. Aspecto importante para mejorar las características monogenéticas, es decir, codificados con un solo gen. Estas modificaciones genéticas contribuyen a aumentar la productividad y la calidad aparente de los cultivos, la resistencia a plagas, enfermedades conocidas y herbicidas como glifosato y a la inclusión de toxinas bacterianas contra determinadas familias de insectos. Además, estas modificaciones genéticas contribuyen a desarrollar tolerancia a la salinidad, las sequías, las temperaturas extremas, así como la fitoextracción en suelos metalíferos contaminados con metales pesados. Para analizar este importante caso, hoy tenemos a Jaime García, funcionario del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia y coordinador de la Red
en biodiversidad en Costa Rica. Muy buenas noches, Jaime, y bienvenido al programa Garantías Ambientales. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. En lenguaje concreto y sencillo, Jaime, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? Yo prefiero llamarlo genéticamente alterado. ¿Por qué? Porque casualmente aquí el lenguaje cumple una función muy importante. Un organismo genéticamente modificado o alterado, en realidad cuando hablamos de alterado, dice más lo que significa. O sea, no es natural, como muchas veces se quiere decir. No es algo que la naturaleza produce. La naturaleza es, digamos, en eso muy sabia. Y si no permite esos cruces que la ingeniería, la mal llamada ingeniería genética, de eso podemos hablar, porque yo hablo también aquí de mal llamada ingeniería genética, hace, en realidad no es algo que la naturaleza lo hace, y hay razones, por supuesto. ¿Es lo mismo un organismo genéticamente modificado o alterado que transgénico? Sí, es exactamente, son palabras. Sinónimos. Son sinónimos, organismos genéticamente modificados, genéticamente alterados. Transgénico es una versión corta, ¿verdad? A veces se habla de los acrónimos OGM, de organismos genéticamente modificados, o OGA, organismos genéticamente alterados. Transgénicos es el término, digamos, más usual por ser un término más corto. ¿Y por qué transgénicos? ¿Qué quiere decir transgénicos? La palabra en eso se ayuda, porque trans de transporte y génico de genes. En realidad, lo que se hace con esta biotecnología moderna llamada ingeniería genética es transportar genes de un lado a otro, en cualquier dirección. O sea, permite esa posibilidad de hacerlo. Por eso la palabra de transgénicos. Pero aquí es importante tener claro que no es como se insinúa a menudo que son organismos naturales. No, no son organismos naturales. Si nos vamos a la definición de lo que es algo natural, es algo que se da en la naturaleza. Estos organismos no se dan en la naturaleza, se hacen en un laboratorio y luego se liberan a la naturaleza. ¿Quiénes iniciaron la producción de los organismos genéticamente modificados, Jaime? Las universidades, ¿verdad? A nivel de investigación, en un principio, no sé si fue alrededor de los años 70, 80, pero ya a nivel, digamos, ya cuando las empresas transnacionales empezaron a interesarse, eso ya fue en los 90. O sea, que ellos obtuvieron la información por los organismos genéticamente alterados de investigaciones universitarias. Inicialmente, digamos, en cuanto a las metodologías, ya cuando vieron que existía un potencial por ese lado, pues entonces ya ellos mismos lo tomaron y bueno, siguen trabajando con muchas universidades. Ellos pagan, digamos, investigaciones en universidades y ellos tienen sus propios laboratorios donde hacen sus investigaciones. ¿Y por qué las universidades iniciaron este proceso? Bueno, como ciencia básica, pareció interesante, se veía, como se sigue viendo todavía, mucho potencial con esta biotecnología para curar enfermedades, para fabricación de muchos productos, ¿verdad? De hecho, tiene muchas aplicaciones en el nivel, digamos, de la medicina. Yo por ese lado no he entrado a investigar mucho, como agrónomo me he interesado básicamente en lo que tiene que ver con cultivos genéticamente alterados, pero sí sé que tiene otro tipo de utilidad. Ahora, ¿cuál fue el propósito de crear estos organismos? Bueno, el propósito hay que verlo cómo se ve, digamos, por parte de las universidades, pues fue la investigación para ver qué podía descubrirse, qué podía hacerse, siempre como debe ser la ciencia en un principio, para bien de la humanidad. Ahí las buenas intenciones son las que privan, ¿verdad? En la ciencia de las universidades públicas. Ya las transnacionales pues tienen otras intenciones, las corporaciones involucradas, las pocas corporaciones involucradas en la producción de transgénicos, pues obviamente los fines son otros. Los de ellos son el lucro, esa es su finalidad, es su esencia, no hay otra. Entonces son fines diferentes, ¿verdad? ¿Por qué se ha justificado la producción de transgénicos aduciendo que son importantes para la producción de nuevos alimentos? Bien, porque eso son palabras bonitas que todo el mundo quiere oír. O sea, ¿quién se va a negar cuando a alguien le dicen que tiene un producto que es mejor, o cuya productividad es mejor, o cuya calidad es mejor? Eso es lo que se dice. Pero aquí lo que yo he podido ver es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y no hay tal, ¿verdad? O sea, eso o sea, de que son...
más productivos, que se usan menos plaguicidas, etcétera. Eso en algunos casos lo es en los primeros años, pero ya en evaluaciones de más de 5, 6, 7 años, como ha sucedido o está sucediendo ahora, acordémonos que esto es algo relativamente reciente, ya se está viendo que no es así. O sea, que de buenas voluntades podría estar empedrado el camino al infierno. Efectivamente. Es cierto que se pueden introducir, por ejemplo, vacunas indiscriminadas, comestibles, el caso del tomate, o vacunas en el tomate, de la hepatitis B4, por ejemplo. Sí, ese caso específico no lo conozco, pero sí, digamos, esa intención está en banano, inclusive en un documental leí, y en tomate, introducir vacunas en alimentos, lo cual, digamos, desde el punto de vista científico, pues es muy atractivo, pero aquí hay que separar lo que es interesante desde el punto de vista científico y cuál sería eventualmente la problemática de liberar alimentos farmacéuticos, por decirlo de alguna manera, al ambiente, porque uno no los puede diferenciar de buenas a primeras. Y si se da una confusión, como ya se ha dado con algunos productos, ¿verdad?, donde se revuelven los transgénicos con los no transgénicos, etcétera, imaginémonos a gente sana consumiendo fármacos a través de los alimentos sin darse cuenta. O sea, es un riesgo. Es un riesgo, por supuesto. Es un riesgo y eso es lo que ha frenado, digamos, en alguna medida el que esta tecnología se sigue expandiendo. O sea, se sigue trabajando a nivel de investigación y debe seguirse trabajando a nivel de investigación. Pero ya de eso, a liberarlo al ambiente, ya es otra cosa. O sea, usted puede controlar las cosas con crías de bacterias o en lugares cerrados, confinados, pero un campo, ¿usted cómo lo confina? No se puede confinar. O sea, no hay posibilidad de que usted pueda controlar la vida una vez que la ha liberado. Ninguna ley la va a considerar. La única ley que respeta la naturaleza son sus propias leyes, no las leyes que nosotros hacemos en un congreso, por más nombres rimbombantes que tengan, de leyes de bioseguridad, etcétera. ¿Aumenta la productividad a través de los... Pues eso es lo que dicen, pero como le digo, yo no tengo evidencia de que eso sea así. La productividad de un organismo depende de muchos factores, no solo de un gen. Por ejemplo, ¿qué depende? Los factores ambientales son básicos para el desarrollo de cualquier organismo. Agua, suelo. Por supuesto. Y si esas condiciones no están dadas, esa productividad no se va a dar. Aquí tenemos, bueno, es el caso de la famosa revolución verde. Sí, variedades muy productivas, pero condicionadas a riego, uso de plaguicidas, uso de fertilizantes, uso de maquinaria, terrenos en óptimas condiciones, en fin, condiciones que en la mayor parte del mundo no estaban dadas. Bueno, o sea, realmente no fue una revolución verde. El nombre que se le da. ¿Y eso en qué época fue, Jaime? Eso fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, toda aquella maquinaria que se utilizó, digamos, para la Primera y Segunda Guerra Mundial para matar seres humanos, se dirigió a la agricultura, ¿verdad? Los tractores, los venenos que se usaron para matar seres humanos, aquí se dirigieron para controlar problemas de plagas insectiles y hongos. Toda esa industria no se destruyó, simplemente se dirigió en otra dirección. Estamos analizando, estamos evaluando las consecuencias de introducir organismos genéticamente modificados o alterados para efectos de productividad, de alimentos, de vacunas. Vamos a un corte y ya volvemos. Organismos genéticamente modificados o alterados, también conocidos como transgénicos. Estamos evaluando las consecuencias que estos pueden tener en el ambiente, en la salud, en la producción. Hemos invitado a Jaime García, del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia y coordinador de la Red Nacional en Bioseguridad. Jaime, se ha comentado que los organismos genéticamente modificados resistentes a las plagas de insectos, al introducir toxinas bacterianas como el Bacillus thuringiensis, ¿han sido efectivos o no han sido efectivos? No, sí, efectivamente son efectivos. Aquí lo que no se
distingue, o el problema está en que se hacen generalizaciones, y la generalización está en hacer ver que a estas plantas que se le introduce la capacidad de producir la toxina del Bacillus thuringiensis, controla las plagas insectiles en términos generales, y eso no es así. En realidad, estas toxinas de Bacillus thuringiensis que la planta empieza a producir, llega a controlar solo una clase de plaga insectil. Es una familia de insectos, que es la familia de los lepidópteros, nada más. No es que se dejan de usar más insecticidas, porque los cultivos, los monocultivos, y hacia eso está dirigida esta tecnología, a monocultivos, ¿verdad?, en grandes extensiones, no solo tienen un problema, no solo está en la familia de los lepidópteros causándoles un problema, no, hay otros tipos de organismos que también se alimentan de la planta, y esas toxinas de bacillus no le van a hacer efectos. Ahora, entonces se tienen que usar otros plaguicidas. ¿Por qué si se sabe que lepidópteros o mariposas, conocidas comúnmente, son las que producen en algunos monocultivos el impacto severo, y ellos han orientado estas toxinas hacia eso, tiene su razón de ser? Sí, sí, cómo no. Obviamente dejan de usar, digamos, insecticidas para controlar a ese grupo específico, pero no es que dejan de usar insecticidas como muchas veces se dice. Y eso obviamente es temporal. La naturaleza siempre ha demostrado, que yo sepa, no hay excepción. Siempre encuentra la manera de brincar esos mecanismos de resistencia. Y aquí hay un problema, hay un agravante adicional, y es que el Bacillus thuringiensis es una de las pocas herramientas que se permite en agricultura orgánica, cuando se aplica en forma formulada, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿qué quiere decir en forma? Formulada, o sea, ¿sí?, como un insecticida, o sea, en forma de polvo o de gránulos. Con sus concentraciones claramente definidas. Exactamente, y solo cuando es necesario. O sea, en agricultura orgánica no siempre es necesario utilizar insecticidas, pero cuando es necesario se puede aplicar. El problema cuando tenemos monocultivos que están las 24 horas produciendo esas toxinas es que ya empiezan algunos individuos de esas poblaciones de lepidópteros a crear resistencia. Esa posibilidad siempre existe, así como han creado resistencia a todos los plaguicidas habidos y por haber, los diferentes organismos, pues igual vendría a ser el caso. Y con esto se estaría perdiendo una herramienta muy útil que en este momento se tiene. Vean, no es lo mismo estar aplicando constantemente que solo hacerlo de vez en cuando, ¿ya? Por los problemas de que no se va a crear esa resistencia, usted solo lo hace de vez en cuando, pero cuando usted está permanentemente ejerciendo lo que se llama una presión de selección sobre esa población, pues van a haber algunos individuos que van a soportar eso y de alguna manera van a crear en su fisiología algún mecanismo para salvarse de esa toxina. Bueno, cosa que se ha demostrado ya en la historia del uso de los plaguicidas. Así es. ¿Son tolerantes los organismos genéticamente modificados a herbicidas como el glifosato o el glufosinato? Efectivamente. De hecho, digamos, en realidad solo tenemos muy pocos caracteres a nivel comercial que se han introducido a nivel mundial. La principal característica que se ha introducido a esos cultivos genéticamente alterados es la resistencia a un herbicida específicamente. Hay resistencia a otros, pero especialmente a uno de ellos, que es el glifosato. Obviamente por el interés comercial que hay de por medio, y es que el que siembre esa semilla, pues tiene que usar ese herbicida. Es la misma empresa, o sea, la misma empresa es la que tiene el monopolio de las semillas, es la que tiene el monopolio de los plaguicidas, es la que tiene el monopolio del paquete. De hecho, se tiene que firmar un contrato donde se le obliga a usted a seguir un paquete, ¿verdad? Y no solo eso, sino que... Y es una sola compañía la que vende el paquete. Exactamente. Como lo dijimos al inicio de esta conversación. Exactamente. Entonces, alrededor del 70%, estimo yo, de lo que hay sembrado en el mundo, lo que tiene es esa característica. Un 20-25% lo que tiene es la característica que señalamos ahora de resistencia, de tener la producción de la toxina del Bacillus thuringiensis para el control de esta familia de lepidópteros, y un 5% para otras características menores, que de la que mucho se habla pero poco hay. O sea, todo eso de que resistencia a sequía, de que más productivos, de mejor calidad nutritiva, etcétera, todo eso se habla, pero en la realidad lo que hay, eso no está en el mercado, ¿ya? Entonces hablamos de 4 cultivos, 4 o 5 empresas que dominan todo el mercado a nivel mundial. O sea, son grandes monopolios.
Eso es lo que hay detrás de todo esto. ¿Pueden los organismos genéticamente modificados, a través de esas transformaciones genéticas, soportar las sequías y las temperaturas extremas, como lo han planteado algunos defensores de transgénicos? Bueno, ellos lo dicen, yo lo que quiero es verlo. En todo esto yo... No hay un ejemplo concreto de eso. Puede ser que lo haya, yo no lo conozco. O sea, cuando yo hablo de estos temas con gente que defiende esta tecnología, yo lo que digo es lo siguiente. La agricultura es algo muy concreto. Se tiene que está basada en hechos, no estamos aquí filosofando. No, usted dice que eso es así, demuéstremelo. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Solo encontré, hasta la fecha, solo he encontrado un estudio que demuestra todo ese montón de bondades. Como 2 semanas después, buscando en internet quiénes habían hecho el estudio y demás, llegué a encontrar otro estudio que rebatía ese estudio, y no solo eso, con datos, sino que hacían ver que se dejaron de incluir ahí datos en ese estudio porque no les convenía. Se manipuló información. Sí, exactamente, y que era un estudio pagado por estas corporaciones. Entonces, no es que no tengan credibilidad, pero hay un solo estudio, y donde hay tanto ocultamiento de información como sucede, ¿verdad? Es dudoso. Y entonces, en esto tenemos que basarnos en los hechos, no en las buenas intenciones. Cuando uno ve la experiencia de Argentina, las experiencias en la India, en Canadá, en Estados Unidos, yo no veo que sean experiencias positivas para los agricultores ni para los consumidores. Son muy positivas para las corporaciones que están detrás de esto, por supuesto. ¿Tendrán la capacidad los organismos genéticamente modificados de extraer metales pesados de los suelos contaminados? Sí, se les puede, inclusive, organismos que no son genéticamente alterados tienen esa capacidad de extraer unos elementos más que otros. O sea, para eso no se necesita, pienso yo, crear organismos genéticamente modificados. Pero en esto tenemos que tener claro, yo pienso que la pregunta clave aquí es, cuando se entra a hacer algo nuevo, como es esto, es primero plantearse la primera pregunta, ¿para qué? Bueno, las preguntas básicas de la ciencia. Preguntas básicas de la ciencia, ¿ok? ¿Para qué? Y luego, después del para qué, entonces ver si hay otras opciones. Y si no hay otras opciones, entonces ir haciéndose otras preguntas, ¿verdad? Pero aquí no lo estamos haciendo aquí, nos estamos yendo simplemente por las promesas, por las buenas intenciones, por lo que queremos, y no en función de la realidad. En todo esto no tenemos que olvidarnos que estamos tratando con organismos vivos. La vida no responde a la mecánica de una industria, donde usted mete un producto y ya sabe qué es lo que va a sacar, mete insumos y sabe qué es lo que va a sacar. La vida no trabaja así, es impredecible. Yo le hablaba de que la ingeniería genética inclusive no es un nombre muy adecuado. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en ingeniería, por ejemplo, a la hora de hacer un puente, un edificio, las cosas tienen que ir al milímetro. Es algo muy exacto. Nadie ha visto un gen. Aquí hablamos de colocar un gen aquí, ponerlo aquí como si fuera algo... Un tornillo, una tuerca. Sí, como si fuera una pieza de mecano. O sea, eso no es así, no es así. Inclusive, el concepto de que un gen, una proteína, eso ya se ha visto que no es así. Sí. Un gen puede darle diferentes respuestas. Y aquí es donde está casualmente el problema de fondo en todo esto. Nosotros no es que estemos en contra de la investigación en estos temas en biotecnología, de ninguna manera. Nosotros, la red de bioseguridad. La red de biodiversidad y los que adversamos la manera en que se está manejando este tema a nivel mundial. No solo nosotros como red de coordinación. Nosotros hablamos de moratoria, no hablamos de prohibición. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy importante porque moratoria significa aplicar el principio de precaución. O sea, indubio pro natura. Exacto. Si se ve que hay algo interesante que puede salir de ahí, bueno, hagamos la investigación. Pero hasta que el resto de las preguntas no estén contestadas, preguntas alrededor de los eventuales impactos que podría tener esa ciencia o esos productos una vez que se liberan al ambiente, mientras no haya seguridad de qué es lo que pueda pasar con eso, no se deben liberar, se debe seguir investigando. Pero aquí la lógica es otra, las corporaciones no responden, no tienen tiempo. O sea, hay gente que está invirtiendo y quiere los rendimientos al año siguiente, y la ciencia no avanza así. Casualmente ese es el punto, y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2005. ¿Verdad? Hay una incertidumbre que ni la misma ciencia es capaz de responder en este momento. Se tiene que seguir investigando para tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Entonces, no es que no hayan problemas de salud, claro, ya se han dado problemas de salud,
Lo que pasa es que muchos de ellos también pasan inadvertidos, o sea, o pueden tener otros orígenes y no se le puede dar seguimiento porque no está especificado, por lo menos en nuestra legislación ni en la de los Estados Unidos, que se debe indicar en la etiqueta. Entonces un médico cuando aparece un problema ya no puede darse cuenta de si fue debido a eso o fue debido a otro factor. Bueno, ahí hay una situación que violenta indiscutiblemente ese principio precautorio. Se ha reducido el uso de insecticidas de mayor espectro y menor biodegradabilidad al utilizar algunos organismos genéticamente modificados. Posiblemente en algunos casos. Casualmente el estudio de este año, hay una organización. ¿Por qué posiblemente, Jaime? Porque como le digo, aquí uno no puede dar una respuesta generalizada. ¿Por qué? Porque la respuesta de estos organismos genéticamente alterados a si producen, digamos, la cantidad de toxina suficiente o no, si el gen se expresa o no, para expresar esa característica o no, depende de varios factores. No solo, no es, o sea, estamos manejando organismos vivos, ¿verdad? Y los organismos vivos no responden como si fueran piezas de mecánica. ¿Cuál ha sido el efecto de introducir secuencias genéticas en virus en la construcción de alimentos genéticamente modificados? Y esto me parece una pregunta interesante porque el virus no es un organismo. Entonces, ¿cuál ha sido esa respuesta en relación con virus? Las preocupaciones, digamos, de la gente, de los genetistas que estudian estos constructos genéticos, porque en estos constructos genéticos es importante también hacerlo ver, no solo va el gen que interesa, que es generalmente del que se habla, sino que van a la par de esos genes otros, como estos, digamos, de virus, el virus de la coliflor, que es uno de los que más se utiliza. ¿Por qué se usan ese tipo de, bueno, el asunto de decir si son organismos o no se dice organismos? No, los microbiólogos no los consideran organismos. Bueno, casualmente, por su agresividad, o sea, es lo que permite que ese gen de interés pueda ingresar donde interese que ingrese. Luego hay otro tipo de genes que son los que, digamos, el que le dice al gen que se active. Tiene que haber, un constructo genético tiene varios genes, no solo ese gen de interés. Está de resistencia a un antibiótico, de resistencia a un herbicida. Y aquí esta es una de las principales preocupaciones del gremio, digamos, médico a nivel mundial, cuando hay introducidos genes de resistencia a antibióticos. Ya todos sabemos por qué, porque existe la posibilidad de que esos genes de resistencia se incorporen a nuestros organismos y nosotros sin saberlo, a través del consumo de alimentos, estemos ya creando una resistencia a esos antibióticos. Y como todos sabemos, los antibióticos es la última herramienta que tenemos ante problemas de infecciones. Y no es que estén sobrando, o sea, el problema de resistencia a antibióticos a nivel mundial es muy, pero muy serio. Y en nuestro país también eso se ha venido estudiando. Aquí se usan indiscriminadamente aplicaciones de antibióticos en la agricultura inclusive, cosa que en otros países está prohibido. Ahí hay un problema serio y bueno, aquí para aquellos productos que tienen estos genes de resistencia a antibióticos, pues se advierte este riesgo, ¿verdad? Que es muy real, porque ya se ha probado. Al principio los defensores de los transgénicos decían que eso no podía existir, y ya la ciencia ha demostrado que existe una probabilidad, que es baja, sí, pero existe. Estamos analizando, discutiendo el uso de organismos genéticamente modificados o alterados, también conocidos como transgénicos. Vamos a un corte y ya volvemos. Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son el objeto de discusión en universidades públicas, privadas, instituciones públicas y privadas. Hoy hemos invitado a Jaime García, representante del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia y coordinador de la Red de Biodiversidad. Jaime, ¿qué es el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología? Bien, como el nombre lo dice, está orientado a establecer normas. Bueno, lo de Cartagena viene porque fue en Cartagena que se firmó, en Colombia, donde se terminó de aprobar, y ahí han venido diferentes países adhiriéndose a
a este protocolo. Tiene una relación con el convenio de biodiversidad también, ¿verdad? Sí. Y en realidad, pues todo esto que tiene que ver con bioseguridad, pues lo que trata de establecer son normas a nivel internacional, un lenguaje común, digamos, a la hora de manipular de un país a otro o dentro de un país este tipo de organismos genéticamente alterados. Por ahí, digamos, van en términos generales tener un lenguaje común, cuando, sobre todo en el mundo globalizado de hoy, que transportamos con mucha facilidad productos de un lugar a otro. Entonces, básicamente ahí se establecen ciertas normas que se supone que tienen que respetarse entre los países firmantes para evitar problemas. Eso es. Ahora, ¿cuál es el propósito de establecer reglas de bioseguridad o biotecnológicas si los organismos no conocen fronteras? Bueno, ese es casualmente nuestro cuestionamiento, ¿verdad? Ninguna regla es capaz por sí misma de controlar la vida. Y en este caso, inclusive, ya de productos como tales, productos de organismos, y eso ya se ha probado. O sea, ya se ha probado, los humanos somos falibles y desde ese punto de vista los errores humanos están presentes y ya se han presentado. Entonces sí, es algo con muy buenas intenciones, pero de ahí no pasa porque, como les digo, no es cuestión de que me lo estoy imaginando, es que ya se han dado muchos casos de contaminación, tanto entre organismos vivos como de productos, ¿verdad? De productos transgénicos que entran o se mezclan con productos no transgénicos. Y en países, por ejemplo, los países europeos, que en eso sí son muy exigentes, ellos sí tienen una norma de etiquetado que obliga a que se especifique y entonces el consumidor sabe si lo compra o no lo compra. No pasa lo mismo aquí, pero digamos, trata de regular ese tipo de aspectos casualmente porque reconocen que hay riesgos. O sea, si no, no existirían ese tipo de normas. Bueno, ni siquiera el protocolo de Cartagena, entre otros. Bueno. Entonces, casualmente, porque reconocen que hay riesgo, es que tratan de establecer estos mecanismos de bioseguridad. Y entonces existen comisiones nacionales de bioseguridad, reuniones internacionales que se la pasan discutiendo sobre estos temas, pero ya, la realidad de los hechos, que es a lo que yo voy, cuando hablamos de esto, tenemos que ubicarnos en un contexto, y es el contexto real de este mundo, no el contexto virtual, ¿verdad?, de que las cosas se pueden controlar de manera sin ningún problema, ¿verdad?, que esos riesgos no se van a presentar. Por eso digo yo, aquí gran parte del problema es que no se hizo esa primera pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si no había otras alternativas. ¿Realmente están resolviendo los problemas que prometieron que iban a resolver? No, no lo están haciendo. Ni les interesa a las empresas, porque los objetivos de ellos son otros. ¿Ratificó Costa Rica el protocolo de Cartagena? Sí, sí lo ratificó. Entonces, esta contaminación genética que ya se ha comprobado, no puede ser detenida por estos protocolos. De ninguna manera. De ninguna manera. Y bueno, aquí en Costa Rica ya se ha probado. ¿Cómo se ha probado eso? Hay dos estudios, uno que se hizo como trabajo de grabación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tomaron muestras de diferentes supermercados y demostraron que varios de esos productos eran de productos que venían de organismos genéticamente alterados. Y posteriormente, 1 o 2 años después, la Red de Coordinación en Biodiversidad, junto con otros organismos en Centroamérica, la Alianza Centroamericana, tomaron también muestras de los puertos de entrada, en este caso principalmente de maíz y de soya, de los puertos de entrada y aquí en Costa Rica del mercado central también, y se demostraron que varias de esas muestras también eran de productos genéticamente alterados. ¿Ingresan estos productos a través de muelles públicos o privados? Sí, claro, sí, con las importaciones normales. O sea, las importaciones de maíz, de soya que se hacen, de alimentos, por ahí ingresan. Eso es algo, aquí no hay controles. O sea, no tenemos capacidad tampoco de... Pero en este caso, la red de biodiversidad está iniciando ese proceso. Bueno, hicimos para mí estas cosas no hay necesidad ni que demostrarlas. O sea, en todo esto no tenemos que perder lo que llamamos el sentido común. O sea, si la mayor parte de las importaciones vienen de Estados Unidos, en este caso de maíz y de soya, o si vienen de Canadá o si vienen de Argentina, porque son solo 4 o 5 países los que producen a gran escala este tipo de organismos genéticamente alterados. Entonces, si vienen de esos países, la probabilidad
de que sean de organismos genéticamente alterados es muy alta. Estos estudios simplemente vinieron a corroborar que eso es así. Pero yo no necesitaba esos estudios, porque si de ahí vienen las importaciones, es sentido común. La mayor parte de estos cultivos, maíz, algodón, canola o colza, que aquí se importa como aceite, es poco conocido, pero aquí se importa el aceite de colza. Y me falta un cultivo, soya, ¿verdad? Si son de esos 4 cultivos, la probabilidad de que sea transgénico es muy alta. ¿Afectan los organismos genéticamente modificados? Y usted que pertenece a esa red de biodiversidad, la diversidad biológica en Costa Rica, por ejemplo, que tiene un 5% de las especies del mundo, ¿podría afectar poblaciones? Bueno, ese tipo de estudios no se han hecho, eso es parte de lo que todavía está por hacerse. Está por hacerse lo que definitivamente sí se ha llegado a comprobar en lugares donde se siembra, digamos, en grandes extensiones, es que efectivamente se tiene que estar dando un impacto, y se está dando ese impacto, o sea, porque uno está interviniendo las relaciones ecológicas que se están dando ahí. O sea, solo el hecho de tener un solo cultivo, ¿verdad? Aún sin organismos genéticamente alterados. Probado ya, históricamente. El monocultivo tiene impactos ambientales muy serios. Por supuesto. Y esto lo que hace es ahondar en los problemas de los monocultivos que ya conocíamos. ¿Por qué ahondar en los problemas en los monocultivos que ya conocíamos? Porque ya no solo es en áreas grandes, es en áreas muy, muy grandes. O sea, Argentina tiene, digamos, toda el área de Costa Rica, sembrada en transgénicos, en soya transgénica principalmente. O sea, es algo inimaginable, pero a esos niveles se puede llevar este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque ya no es por tierra, y usted hace las aplicaciones de los fertilizantes y de los herbicidas y los herbicidas, sino que es por avión. Entonces usted puede cubrir hectáreas, un mayor número de hectáreas. Y usted tiene ahí las maquinarias cosechando las 24 horas. ¿Verdad? O sea, la naturaleza y la agricultura manejada como una fábrica. Y sí, el sistema aparentemente funciona los primeros años, pero después revienta. La naturaleza, de alguna manera, con el tiempo revienta. Bueno, dice aquel proverbio popular que la naturaleza cobra las cosas que no se hacen sin su consentimiento. Efectivamente. Es cuestión de tiempo. ¿Se ha introducido en Costa Rica ya organismos genéticamente modificados y en el área mesoamericana? Sí, bueno, para el caso de Costa Rica, oficialmente. O sea, oficialmente cualquier persona que quiera sembrar transgénicos tiene que solicitar un permiso ante la Comisión Nacional de Bioseguridad, que está en el departamento fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene que llenar unos formularios, presentar evidencias de que no van a haber problemas, etc. Hasta ahora, básicamente maíz, un poquitico al principio, luego soya y principalmente algodón. ¿A dónde? ¿En qué zonas? Bueno, en diferentes lugares del país, principalmente en la provincia de Guanacaste, principalmente algodón. Los permisos que se han solicitado hasta ahora solo han sido para producción de semilla, ¿verdad? De semilla que luego es reexportada, en este caso principalmente a los Estados Unidos, que de ahí vienen la mayoría de, digamos, de estas empresas o los permisos que se solicitan. O sea, no se ha autorizado el uso para consumo nacional o uso nacional. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho esa solicitud. Habría que ver qué pasa si se llega a hacer eso. Sin embargo, esa es la parte oficial, como digo. Yo no dudo que aquí ya se estén haciendo algunas siembras, digamos, no oficiales, porque transportar semillas es relativamente fácil, evadir los controles. Entonces, posiblemente existan algunas áreas que estén sin control, que estén experimentando con ese tipo de cultivos. ¿Y en Centroamérica y Mesoamérica? Igual. Solo que hay unos países que son más abiertos que otros. Honduras, por ejemplo, es el país más abierto con esto, ¿verdad? Con siembra de... ¿Y algodón específicamente? No, yo pensaría que también maíz, ¿verdad? Maíz, soya. No tengo los datos exactos, pero al ser un país que permite de manera mucho más abierta, con muchos menos controles y menos restricciones, es de esperar que entonces las empresas se dirijan hacia esos lugares que pues, permiten que ese tipo de cosas se hagan. México es evidente que lo ha hecho también, ¿verdad? Sí, bueno, ellos están ahí con la legislación, tratando de establecer esos controles, pero ya sabemos, y ahí se ha demostrado en México, que esos controles se han evadido. En esto también, por ejemplo, aquí en Costa Rica,
ya se están haciendo siembras sin que nos enteremos. ¿Por qué? Cuando importamos maíz, por ejemplo, bueno, mucha gente compra el maíz para darle comer a sus animales, otros para hacer tortillas o consumir, y otros lo usan para sembrar. Entonces hay siembras que simplemente no se tiene control de esas siembras. Entonces sí se está sembrando, simplemente que ya no está oficializado, pero de manera indirecta está entrando. ¿Qué impactos ambientales han tenido los organismos transgénicos en Costa Rica? ¿Se ha medido esa situación? No, eso no se ha medido. Eso no se ha medido. Eso está por hacerse. Bueno, eso es casualmente ¿Quién debe hacer eso, Jaime? Bueno, en buena teoría, pues el Estado, ¿verdad? Que es el que tiene que ver y bajo el cual está la tutela de la biodiversidad del país. En esto, obviamente, deben coayudar instituciones públicas, como son las universidades públicas, a través de su aparataje de investigación, que son las que tienen, digamos, las mejores estructuras para hacer investigación en estos campos. Pero aquí habría que hacerse la pregunta, si como han hecho en otras regiones, otros países, si mejor, o sea, ¿para qué tanto gasto? O sea, ¿obteniendo qué? O sea, ¿qué beneficio estamos obteniendo si no se van a hacer solo gastos y riesgos? Entonces, esa valoración no se ha dado. Ni siquiera nos hemos dado como sociedad, digamos, la oportunidad de discutir sobre estos temas, sobre la conveniencia o no de tener este tipo de organismos genéticamente alterados en nuestro territorio. Costa Rica es un país que tiene su nombre en el tema ambiental. Bien o mal ganado, eso es otra cosa. Pero esa es la imagen que damos al exterior. Si empezamos a permitir cultivos de transgénicos, es una imagen que no calza. O sea, son incompatibles la imagen de tener organismos genéticamente alterados con esa imagen verde que tenemos. Bueno, porque una evaluación de impacto ambiental es una evaluación de factores biofísicos y sociales y tiene un costo alto, por supuesto, haciéndolos científicamente. Por supuesto, no solo tiene ese costo, sino que hay que ver si tenemos la capacidad de hacerlo, si tenemos los recursos humanos, materiales para hacerlo. Porque, y en el fondo, bueno, ¿para obtener qué? Bueno, es que en el proceso de evaluación de impacto ambiental, en las alternativas está la no acción, que podría ser una respuesta. Estamos analizando, discutiendo el caso de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Vamos a un corte y ya volvemos. Los organismos genéticamente modificados o transgénicos, establecidos inicialmente a través de la investigación en universidades, luego comercializados por monopolios. Hoy estamos analizando esta tendencia a nivel global. Hemos invitado a Jaime García del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, coordinador de la Red de Biodiversidad. Jaime, ¿producen residuos tóxicos los organismos genéticamente modificados, como fue el caso del arroz WL601 y del maíz Starlink? Bueno, efectivamente se han dado algunos casos donde se ha, digamos, comprobado que se producen algunas sustancias, en este caso de tipo alergénico, que pueden producir problemas. Y bueno, esos son los típicos casos donde no estaban autorizados para consumo humano, este tipo de productos. Sin embargo, el agricultor le cuesta diferenciar entre uno y otro porque por fuera todo se ve igual. ¿Por qué no estaban autorizados estos productos? Casualmente porque se sabía que podían tener la producción de este tipo de alergenos. ¿Y qué fue lo que sucedió con ellos? Bueno, simplemente se mezclaron las cosechas, los agricultores, sabiendo o no sabiendo, mezclaron sus cosechas de este tipo de maíz genéticamente alterado y otros no genéticamente alterados, y se elaboraron productos como tortillas y otro tipo de alimentos que se producen con maíz y llegaron a los consumidores. Y después de que estaba la distribución hecha, fue que una organización mandó a hacer análisis de los productos y descubrieron que había residuos de este tipo de maíz que no debía estar en productos de consumo humano, solo se había valorado para consumo animal. Y bueno, ahí eso fue un gran escándalo. Y no, ¿hubo envenenamiento humano? Bueno, por lo menos en un documental que yo tengo, ahí sale una señora hablando de los problemas que tuvo de salud.
a raíz de un tipo de alergia que le impedía respirar, respiraba con dificultad. Se pudieron dar otros tipos, posiblemente se dieron otros tipos de problemas. Lo que pasa es que pudieron pasar inadvertidos, como les digo, o los médicos bien pudieron atribuírselo a otra causa, ¿verdad? Porque las alergias no solo tienen una causa, es como el cáncer. Y entonces no se le dio seguimiento, pero digamos, por lo menos hubo un caso que sí se probó y muy posiblemente tienen que haber sucedido otros. Algunos valoran que, bueno, ¿qué es el precio que hay que pagar? Bueno, habría que ver si como sociedad estamos dispuestos a asumir esos riesgos. O el caso que pasó con un suplemento alimentario, el L-triptófano, que ahí murieron 30 y pico personas y más de 1.500 quedaron con problemas crónicos de salud, ¿verdad? Y era un producto que venía de la única fábrica que estaba fabricando el L-triptófano con bacterias genéticamente alteradas. ¿Y quiénes son los conejillos de Indias, por decirlo? Obviamente nosotros, ¿verdad? Nos están poniendo en esa posición. Eso es casualmente una de nuestras principales preocupaciones en este tema. ¿Qué efectos en la salud humana producen estos organismos genéticamente modificados que tienen genes marcadores y que son resistentes a algún antibiótico? Bueno, la preocupación es clara, o sea, el que existe la posibilidad, ya comprobada científicamente, de que ese gen de resistencia se transmita a los organismos de los consumidores de esos productos. Eso significa que si nosotros tenemos un problema infeccioso y se quiere tratar con ese antibiótico, pues ese antibiótico, si hemos adquirido resistencia sin saberlo, a la hora de aplicarlo no nos va a funcionar. Y no nos va a funcionar significa que la infección va a seguir y que podemos llegar a morir si no se encuentra otro antibiótico que se aplique, digamos, a tiempo para evitar ese problema infeccioso. ¿Por qué existen transgénicos que producen alergias en los seres humanos? Bueno, digamos, los seres humanos, no todos somos iguales. Entonces, así como hay alergia a cierto tipo de alimentos, digamos, en realidad es a ciertos tipos de proteínas producidas por esos alimentos. Hay gente que es muy alérgica, qué sé yo, a los camarones, ¿verdad? O a otro tipo de productos. Y bueno, ya eso es específico de cada organismo. Aquí la preocupación es que se estén produciendo sustancias nuevas, desconocidas, ¿verdad? Por la ciencia, porque usted puede medir lo que sabe que va a resultar. Pero eso es casualmente parte de la incertidumbre que tiene la ciencia en esta temática, que usted no sabe qué es lo que le puede producir ese gen, porque dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo del lugar donde esté ubicado ese gen dentro del ADN, etcétera, le puede producir una u otra cosa. Entonces, no sabiendo qué puede ser, ¿verdad? Pueden aparecer problemas y posiblemente estén apareciendo, o sea, se estén produciendo sustancias nuevas. ¿Por qué sustancias nuevas? Porque hay un alimento convencional, usted lo ha venido probando durante la humanidad, durante la historia de la humanidad, usted ha probado los alimentos que hemos venido consumiendo de manera natural, pero usted está ahora consumiendo un alimento, pero que no es natural, y que al tener genes de otras especies, existe la posibilidad de que se estén dando ya no solo lo que tenía el alimento natural, sino que estén produciendo otras proteínas, ¿verdad?, que eventualmente le pueden causar un problema. Uno de ellos es el de la alergia, se pueden dar otros tipos de problemas. Ese es uno de los que más mencionan, digamos, el gremio de los médicos. Las municipalidades de Paraíso, de Cartago, Santa Cruz, Nicoya y recientemente en Avangares se declararon territorios libres de transgénicos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Bueno, básicamente para mí la principal implicación es que ya la gente se está informando de estos temas. O sea, estos temas lamentablemente no han llegado a la opinión pública, la gente no sabe. Cuando uno menciona no había acceso a la información. No hay acceso a la información o hay un acceso, digamos, no balanceado de la información. Restringido. Restringido o, digamos, solo en función de unos intereses. O sea, no se ha planteado que es una discusión alrededor de este tema, eso es un debate a nivel mundial. Ese debate no se ha planteado aquí en nuestro país, ni siquiera en las universidades. O sea, los llamados expertos no quieren ir a debate sobre estos temas con gente que no esté de acuerdo con lo que ellos dicen. La industria tampoco no ha querido, digamos, ir con nosotros a debates, a ver cuáles son las evidencias que hay al respecto, la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que hay.
Entonces, esta estrategia de las municipalidades libres de transgénicos o territorios libres de transgénicos no es única. En realidad, en la actualidad deben haber en el mundo alrededor de 5.000 municipalidades y territorios libres que han hecho este tipo de declaratorias. Y este tipo de declaratorias obviamente no se hacen sobre el aire, se hacen sobre las evidencias. Aquí nosotros, como Red de Coordinación en Biodiversidad, le planteamos a los grupos interesados en llevar esta propuesta a las municipalidades 26 considerandos, ¿verdad? 26 razones bien fundamentadas. Hay un procedimiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, para mí el procedimiento son las evidencias. Nosotros consideramos que hay 26 razones bien fundamentadas, ¿verdad? Con buena prueba documental, por las cuales es legítimo hacer este tipo de declaratoria, ¿verdad? Y informar a la gente. Como le digo, esta discusión no se ha dado. Ya la gente teniendo la información, pero información real, ¿verdad? Basada en hechos, no en buenas intenciones, ni en que lo dijo un premio Nobel, no. Estamos hablando de comida, estamos hablando de cosas muy concretas, estamos hablando de organismos vivos, es que no estamos hablando de cosas. Esto es un tema muy importante. Entonces, esa es una manera, ¿verdad? A través de estas declaratorias, de que la gente en esos territorios, en esas municipalidades, se enteren de qué se trata el asunto, ¿verdad? Si ya conociendo el tema consideran que no es válido esa declaratoria, pues pedirán que la quiten, ¿verdad? Y aquellos lugares donde se considere que es, con base en los hechos, pues que las hagan. Entonces, esa es la idea, ir desde las bases, informando a la gente, ¿verdad? Con criterios razonados para que tomen una decisión. El niño maíz, Centíopli, Tamacatzin, pelea con el rayo y al final hace un trato. Centello, le dijo el niño maíz, espíritu del maíz, sácame de aquí y te perdonaré la vida. Dime en qué puedo ayudarte. El santo del maíz le dijo al centello, sí, te diré lo que necesito. Para sobrevivir quiero que cuando yo esté tierno me bañes con agua de lluvia, para que crezca. Así lo harás año con año por los siglos de los siglos. El santo maíz regresó a la tierra y se convirtió en maíz. Y así continúa hasta hoy en día. El centello o rayo quedó en medio del mar y desde allá truena y relampaguea cuando empieza el tiempo de aguas. Leyenda Zoque Popoluca. Esperamos que la humanidad entienda estas interrelaciones, estas relaciones, para que podamos sobrevivir en este planeta. Agradecemos a don Jaime García del Centro de Educación Ambiental y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches.